lunes y estamos en Santo Espíritu y vamos con nuestra receta, que ya hace tiempo que no les hago una receta con carne. Llevamos muchas legumbres y muchos caldos y mucho cuchareo. Pues vamos hoy a hacer una receta con un trozo de carne. Vamos a hacer una carne mechada, pero habría que ponerle un apellido. Carne mechada al estilo o como se hace en Andalucía, sobre todo en Sevilla y Cádiz, Huelva. Porque si decimos carne mechada, el hecho de estar mechada significa que lleva mechas, es decir, es un pedazo de carne en el cual introducimos pues diversos elementos, un poco de tocino, algunos frutos secos o uvas pasas o zanahoria, es decir, ponerle mechas. Pero la carne mechada en Andalucía, que es un plato muy común, yo creo que no hay ningún bar o restaurante donde no te ofrezcan un montadito de carne mechada o unas tapas de carne mechada. Vamos a hacer una carne mechada así como se hace en Andalucía, que es simplemente la carne. Y aquí les muestro los ingredientes, que son muy sencillos, como el plato también en su elaboración es muy sencillo. Miren, tengo aquí un trocito de carne. Se suele utilizar para este tipo de plato o el lomo o la cabeza del lomo, lo que técnicamente creo que se llama carne de aguja o la aguja. ¿Qué es la aguja? Es a continuación del lomo lo que sería el cuello del animal, la parte de aquí atrás, el músculo que tiene en el cuello, que es una carne muy infiltrada en grasa, es una carne muy jugosa, no así como el lomo, que es una parte con menos grasa y por lo tanto más seca luego en su elaboración. Esto es un trozo de aguja o carne cabeza o cabezada de lomo. Tanto con un nombre como con otro lo pueden encontrar. Bien, pues tenemos la carne y luego para la elaboración tenemos aquí una cebolla, un dadito de manteca de cerdo. Ya en algún momento les expliqué, pero algunos me preguntan en algún otro vídeo, la manteca del cerdo es la grasa que recubre los órganos internos, fundamentalmente los riñones. Es decir, en el cerdo hay muchos tipos de grasa distintos. Está la grasa que lleva el jamón, la grasa que lleva en el lomo, la grasa de la panceta, la grasa de la papada. Son grasas distintas, que tienen comportamientos distintos en la cocina. Y una de esas grasas es la grasa o manteca, que es la que recubre los órganos internos. La característica de esta grasa es que se derrite muy bien y es la que siempre se ha utilizado para la cocina, en sustitución o en lugar del aceite de oliva o de otros aceites. Bien, pues está la cebolla, este dado de manteca de cerdo, y luego aquí tengo como 5 o 6 dientes de ajo con su piel, unos clavos de olor, unas bolitas de pimienta, 2 hojas de laurel. Y para el líquido tenemos un vaso de vino y agua, la que nos haga falta, tengo aquí una jarrita, la que nos haga falta para cubrir la carne. Esta carne mechada se puede hacer de muchas maneras. La podemos hacer en el horno, la podemos hacer en una olla express como esta, que es donde la vamos a hacer, o la podemos hacer en una olla convencional como esta. Yo la voy a hacer en la olla express porque se reduce mucho el tiempo y yo creo que no se modifica en exceso su sabor. Creo que la mejor forma de hacer la carne mechada, pienso yo, que es en el horno. Pero bueno, teniendo en cuenta que hay muchos de ustedes que no disponen de horno y que los hornos, la mayor parte de ellos son eléctricos y hoy la electricidad pues tiene un coste elevado, pues vamos a hacerlo en una olla rápida que reducimos el tiempo.
Bien, pues lo primero que vamos a hacer es preparar la carne. Voy a retirar todo esto un poquito. Han visto que tengo aquí cuerda de la que se utiliza en cocina, de la que se utiliza para coser los chorizos y para amarrar las patas de un pollo, si hay que ponerlo, hay que hacer un rostiz de eso, de pollo y esas cosas. Es un hilo preparado para la cocina. Existen unas mallas elásticas que abrazan perfectamente el trozo de carne y son mucho más cómodas. Incluso si ustedes van a comprar la carne al carnicero, ustedes le pueden decir al carnicero, me da una cabeza de carne y me la mete en una malla. O sea, los carniceros disponen de esa malla y le pueden preparar la carne ya metida en la malla. Yo les voy a enseñar cómo se puede hacer con un hilo de estos. Bien, voy a empezar por hacer un nudo que pueda deslizarse para el comienzo. ¿Ven? Un nudo que pueda deslizarse para el comienzo. Y lo pongo en la primera parte. Y aprieto. Y dejo el nudo ahí en medio. Ahora hay que hacer esto. Hago una lazada, pero le doy la vuelta. Lo meto por aquí, lo pongo a continuación y aprieto. El hecho de atar este trozo de carne es para que no se nos deshaga dentro de la olla, porque esta carne tiende a abrirse, a deshacerse. ¿Saben una carne que no se deshace? La carne del morcillo de ternera, por ejemplo, que se utiliza para hacer los cocidos madrileños. Esa carne no se suele deshacer, pero esta, con el calor, se desarma. La vamos apretando y queda bien cosida. Le voy a hacer otra vez de nuevo. Hacemos así, y doy otra vuelta y lo meto por aquí y lo llevo hasta su sitio. Y me dirán, ¿es difícil? No, no es difícil. Se me ha quedado corto, sin problema, cojo otro trozo y le junto. Tampoco lo quería coger muy largo porque un trozo muy largo de cuerda se maneja muy mal. Cogemos los dos lados, le hacemos un nudo y ya están juntos. Y podemos continuar. Aquí como está el nudo ese, pero sin problema, ya está. Y ya lo vamos cosiendo otra vez, se lo hago otra vez, así, le doy una vuelta más y para adentro. Y ya llegamos al final. ¿Ven? Ya la carne queda más o menos sujeta. Ahora le voy a dar la vuelta para pasar por aquí y en los distintos aros pues lo vamos pasando otra vez. ¿Dónde está el siguiente? Aquí. Ya digo que si disponen de una red elástica, pues la pueden poner. Yo sé que muchos de ustedes, porque me escriben,
no son muy amigos de utilizar ese tipo de tejidos, digamos, no naturales en la cocina. Bueno, yo digo que si los sirven para utilizar en cocina es porque se pueden utilizar en cocina. Bien, ahora doy otra vuelta por aquí y ya terminamos. Y el nudo final ya está. Bueno, ¿qué les parece el arte para atar el trozo de lomo? Ya digo, la carne no dejan de ser fibras, es como un manojo de fibras, que cuando nosotros la metemos a cocer, le damos calor, lo que hacen esas fibras que están pegadas unas con otras se van separando, por eso la carne se hace tierna, porque las fibras de la carne se separan, entra agua en medio de ellas, por eso se hace tierna. Claro, cuando en medio de las fibras entra agua y se separan, la carne como si se inflara y muchas de esas fibras quedan sueltas al aire, por eso las carnes se desarman. Y hay que hacerles este proceso de atado. Parece complicado, pero no lo es muy sencillo. Bien, un momentito y volvemos. Aquí en la olla he puesto un chorrito de aceite, no mucho, y voy a encender el fuego, porque lo primero que voy a hacer es poner el trozo de carne para dorarlo un poquito. Pero antes, mientras la olla se va calentando, le voy a poner un poquito de sal por un lado y por otro. Y tengo aquí de estos molinillos de pimienta y no le viene mal. Aunque luego le vamos a poner los granitos de pimienta, pero aquí le rompemos un poquito de granitos de pimienta. Este tipo de carnes es una forma de cocinar que hoy en día nos puede ser de mucha utilidad, porque es como tener un trozo de fiambre dentro de la nevera, porque esta carne cuando está cocinada puede estar en la nevera pues días sin problema y irle cortando lonchas o trocitos para hacer un bocadillo para los niños para el colegio, para una cena rápida, para atender a una visita que llega a casa. Le podemos hacer una salsa caliente, una salsa espesita, así tipo bechamel, y la podemos servir como un segundo plato. Es decir, es una cosa muy socorrida. Además, hoy en día los fiambres están a un precio prohibitivo. Vas a comprar un simple jamón cocido y cuesta una barbaridad. Y bueno, esta carne la podemos encontrar más barata, nos hacemos nosotros este trabajo aquí en la olla. Lo he metido un poquito a la fuerza, pero la carne en un primer momento encogerá con el calor. Y ahora simplemente es dorarla por un lado y dorarla por otro. Me dejan un momentito y que haga este proceso de dorarla, darle la vuelta para que dore por el otro lado y volvemos. Ven, ya le di la vuelta, simplemente con que dore un poquito la carne, ya está dorando por el otro lado. Y ahora le vamos a añadir los aderezos
en los que tiene que cocer la carne. Le ponemos primero los ajos, los voy a cortar un poquito, los ponemos con su piel, 5 o 6 dientes de ajo. Le voy a poner la manteca, me parece mucha, voy a poner la mitad. Le ponemos los clavos, 5 o 6 clavos, y unas poquitas de pimientas. Las 2 hojas de laurel y la cebolla, así enterita. Increíble el aroma que sueltan las pimientas cuando las echas. ¡Qué maravilla! Sin duda alguna es una de las reinas de las especias que nos vinieron de Oriente. Y como dicen que es una obra de caridad dar de beber al sediento, nuestro vaso de vino, si es blanco mejor, porque así no nos ensucia, no nos tinta la carne. Y ahora sí que hemos de esperar un momentito para que el vino evapore el alcohol. Un momentito y volvemos. Nos queda que añadir el agua hasta más o menos cubrir, no del todo, pero sí cubrir la carne. Bien, con eso es suficiente. Y el agua merece la sal, porque hemos añadido la sal a la carne, pero el agua es insípida. Bien, y esto ya lo que tiene que empezar es a cocer. ¿Cuándo está la carne? Yo le calculo que en esta olla, que es una olla de las antiguas, pues quizás media hora, 35 minutos, 40 minutos. Eso todo depende del tamaño de la carne, del grueso de la carne y también de las ollas. Las ollas ahora más modernas son mucho más rápidas porque no dejan salir el vapor y cocinan mucho más rápido. Yo tengo esto que en cocina me parece una cosa, un elemento importante, que es un termómetro con un pincho. Este termómetro toma la temperatura en la punta. ¿Cómo puedo saber que la carne está hecha? Cuando yo enciendo lo voy a hacer ahora, enciendo el termómetro y ahora mismo nos marca 19, 20 grados, que es la temperatura que hay aquí en el ambiente, en la cocina. Entonces yo introduzco el pincho hacia el interior de la carne y ven que me marca 11 grados. ¿Cuándo está la carne hecha? Cuando en el interior de la carne, en la parte interior del bloque de carne, del trozo de carne, pues el termómetro nos marca pues en torno a los 60 grados. Cuando en el interior de la carne hay 60 grados, quiere decir que el interior ya está cocinado. Por eso este pincho es útil en la cocina, sobre todo cuando hay que cocinar algún trozo de carne así bastante recio y siempre te queda la duda si estará por dentro o no estará por dentro. El termómetro nos lo dice. La tapa, cerramos y ahora nos podemos ir a hojear algún buen libro.
porque esto tiene que dar vueltas, el pirindolo tiene que dar vueltas, yo calculo que mínimo 20 minutos, media hora, mínimo. Ya digo, abriremos la olla, habiéndole quitado la presión, por supuesto, abrimos la olla, metemos el termómetro, si marca en el interior 60 grados, más o menos, entonces está hecho. Volvemos para entonces. Ha estado concretamente media hora, en una olla, ya digo, de las de presión, pero de las antiguas. Y lo que les decía del termómetro, 25 grados, aquí encima del vapor, pues ya coge un poquito más. Ya digo que estas agujas cogen la temperatura en la punta. Si yo clavo para ver el interior, ...54, 55... podemos considerar que la carne en el interior ya está hecha. Entonces, lo que hacemos es sacarla de aquí. Bien, este caldo es un caldo interesante, incluso para poder hacer una salsa, quitándole bien todos los clavitos y las pimientas, y se sofríe un poquito de cebolla, pimiento y un poquito de tomate, le echan el caldito este y lo pasan con el brazo mecánico ese, hace una salsita muy buena para acompañar esta carne. Así que el agüita esta la dejaremos ahí. Y esto ahora, si lo cortásemos en este momento, nos resultaría muy complicado. La carne tiene que enfriar, es decir, tiene que hacerse fría. Entonces, lo mejor que hacemos es dejarla que pierda el calor en el exterior de la nevera, y cuando haya perdido el calor le ponemos un film y lo metemos a la nevera. Y esperamos al día siguiente o a los 2 días para cortarla. Nos resultará mucho más cómodo. Preveyendo que este paso era necesario y no queriéndoles hacer esperar todo un día para ver el resultado, yo hice otro pedazo de carne similar a este en el día de ayer. Me dejan un momentito y saco el que tengo frío y este lo dejo a enfriar. Miren, aquí estoy con este trocito de carne que es el que hice ayer. Ya cuando está frío es prácticamente un bloque. Aquí quedaban unos clavitos de la salsita. Bien, es prácticamente un bloque. Ahora lo que tengo que hacer es quitarle la cuerda. Y después de quitarle la cuerda ya está dispuesta para ser cortada. Así que déjenme un momentito que voy retirando las cuerdas y volvemos. Pues aquí tenemos los dos. Este que ya sin las cuerdas, algún trocito hay por ahí, pero bueno, ya cuando vayamos cortando veremos si los quitamos todos bien. Y este que aún está humeante, y ya les digo que hasta que no se enfríe un poquito no lo vamos a meter en el refrigerador. Este lo vamos a poner sobre la tabla y con un cuchillo, yo creo que el cuchillo que utilizamos para el jamón es muy útil para filetear esto. Si tienen máquina de filetear, ¿ven? Este sería el trocito de carne mechada que nos quedaría. Se suele cortar muy fina. Si la fueran a comer con una salsa, pues se cortaría un poquito más gruesa. Pero así, para tomarla en un bocadillo,
Miren qué corte más bueno tiene para poder hacer un montadito, una tapita, una crosta, una tostada. Y ya ven el poquito trabajo que nos ha dado. O sea, realmente lo hemos hecho en la olla rápida y no ha llevado casi pues ningún sofrito ni nada que nos hubiera dado un poquito más de trabajo. Bueno, déjenme que yo haga la preparación del plato y nos volvemos a ver a mesa puesta para ver cómo les ofrezco yo esta delicia. Bueno, pues aquí tenemos nuestro plato de carne mechada. Tenemos aquí la que hemos hecho hoy, que ya está casi para ponerle un fil y meterla a la nevera. Y tenemos esta que es la que preparé ayer. Con eso de grabar, los frailes van a tener doble ración. Muy bien, pues una forma sencilla, porque esto, ya digo, hay muchas formas de presentarlo. Si cortas unos filetes más gorditos, le pones una salsa encima, hace un segundo plato perfecto. Pero lo más común es tomarla en una tostada para desayunar o en un bocadillo para los niños, para el colegio. Voy a poner un poco de sustancia al pan, que yo creo que quedará mejor. Un poquito de aceite de oliva. Unas lonchas de carne mechada. Yo la he probado antes, he probado las miguitas esas que han quedado y he de decirles que está de lujo, riquísima. Bien, pues ya digo, para este menester, si son cortadas finitas, mucho mejor. Y se me había ocurrido ponerlas con un pimiento de estos del piquillo, que tienen un sabor muy agradable. Encima, y como se me ha quedado un poquito por cortar, bueno, cortaré así. Bien. Y aquí encima ponemos unos trocitos de queso. Este queso es de Valladolid, tierras castellanas, por las que circulaban y circulan grandes rebaños de ovejas. La mesta ha sido una de las grandes riquezas de este país. Los grandes rebaños de ovejas que producían fundamentalmente lana y luego como sus productos la leche, el queso y los corderos. Pues de allá, de Valladolid, proviene este queso de una buena familia que nos visita de vez en cuando. Pues aquí tienen su plato de carne mechada presentada en unas tostadas. Que el Señor les bendiga a todos ustedes y que estos tiempos que se alumbran, que a veces no parecen demasiado fáciles, pues que el cielo nos llueva su gracia y podamos mantenernos en pie y con las botas puestas, luchando y para adelante. Paz y bien. Que aprovechen estas tostadas de carne mechada y nos vemos el lunes próximo.